Bienvenidos al podcast del Ciclista X, el podcast donde se habla de ciclismo y mucho más. A todos los oyentes reciban un cordial saludo desde la cabina del Ciclista X en el juego postal 75228 en la ciudad de Dallas, Texas. Hoy el podcast del Ciclista X abre espacio para una historia que inspira, una historia que demuestra que la pasión y la constancia pueden llevarnos más allá de las fronteras. Originario del San Salvador en El Salvador, tierra de esfuerzo y corazón, llega un ciclista de montaña que ha dejado huella en los senderos y en la memoria de quienes lo han visto pedalear con fuerza y determinación. Campeón estatal de Texas en el año 2017, representando al Club Atlético de Ciclismo del Pleno conocido como PAC, nuestro invitado no solo conquistó una competencia, conquistó el respeto de toda una comunidad ciclista que reconocen en la entrega, la humildad y el espíritu guerrero que definen a los verdaderos campeones. Hoy queremos conocer su historia, sus retos, sus triunfos y esa energía que lo impulsa a seguir rodando por la vida con la misma pasión con la que sube cada montaña. Bienvenido, Raúl. Oh, wow. Estuvo bueno esa introducción. Raúl, Gracias. Gracias a ti primero que todo por haber llegado a la cabina del Ciclista X. Menciono, eres campeón estatal de Texas en el año 2017 en el ciclismo de montaña. Ya lo he mencionado en varios podcasts, en varios shorts, que para mí los ciclistas de montaña los denomino los operaciones especiales. Y este podcast para mí es muy especial porque no todos los días tú eres un Navy SEAL de la montaña. Y tengo aquí a un Navy SEAL, a un Fuerza Delta sentado, y eso me llena de mucha orgullo, me da mucha alegría. De nuevo, gracias por tu disponibilidad, por tu tiempo, por haber aceptado esta propuesta, Raúl. Raúl, quiero empezar este podcast preguntando ¿cómo empieza la historia ciclística de Raúl Mejía? A una pequeña edad, creo que desde pequeño siempre me gustó la bicicleta. Mi papá compró una bicicleta, una Mongoose de hierro más vieja y que no le servía casi nada, pero con esa siempre salía a andar en la colonia y me gustaba hacer cosas extremas. Siempre andaba saltando escaleras o haciendo trucos y así la iba arruinando y la iba reparando y le ponía mejores cosas. Y ya, eso hice por mucho tiempo. Siempre me veían en bicicleta. Siempre en la colonia todavía me recuerdan, siempre el Chele Raúl, Chele es blanco en El Salvador, el Chele Raúl siempre anda en bicicleta. Siempre estaba en bicicleta yo. ¿Te gustaba sentir esa adrenalina? Sí, me gustaba más que todo la libertad, porque no solo pasaba en la colonia, sino que me salía y me iba al volcán o me iba en la calle a andar en bicicleta por horas y horas y horas. O sea que en tu tierra, en El Salvador, gracias a la bicicleta, conociste lugares. Muchos. Muy bien. ¿Cómo continúa esta historia? Porque de entrada ya veo que desde niño tienes podemos decir que es una pasión. Sí, una pasión la bicicleta. Muy bien, y continuaste. ¿Y cómo sigue esta historia, Raúl? Ahora en día ya la bicicleta no como antes, porque trabajo, tengo un hijo, soy casado y ya las lesiones duelen más. Pero siempre entreno, toda la vida entreno, me gusta estar en buena forma. De niño empiezas en El Salvador, ¿ok? Emigras a los Estados Unidos. Sí. Y cuando llegas aquí, tu historia ciclística continúa también. ¿Cómo continúa esa historia ciclística aquí? Paré completamente, nunca volví a tocar una bicicleta como por unos 13 años. No, porque vine a Estados Unidos a los 17, cumpliendo 18, y ya no tenía bicicleta. Llegué a Houston y no sabía nada del deporte ahí. Es que en Houston no hay bicicleta de montaña para empezar, no hay pistas. Y se me fue, comencé a pasarla bien con los amigos, a ir a bares y nunca más volví a empezar en el ciclismo. ¿Y cuándo es ese momento que otra vez la bicicleta te atrae, te llama otra vez? Yo vivía aquí en la Beltline y en la Web Chapel. Muy bien. Atrás mío había una pupusería y el tipo de ahí, el dueño, se llama Eduardo.
siempre hablábamos y le había contado que me gustaba la bicicleta. Y pasa que a él le gusta también la bicicleta de montaña, pero él lo hacía como para ponerse en forma. En ese tiempo él estaba un poco grande, pesaba como unas 250 libras. Y yo no tenía bicicleta y me dijo, vamos, vamos. Y yo nunca iba porque aquí no hay donde andar en bicicleta en montaña, decía yo. Hasta que un día me convenció. Pensaba, Raúl, aquí no hay en Dallas. Muy bien. Y bueno, no tenía bicicleta y él me dijo que me prestaba una. Y me prestó una que él tenía viejita, de hierro, sin suspensión, solo suspensión delantera. Y era una 26, ni siquiera era 29 la bicicleta. Pero él, su primo y yo fuimos. Y su primo era... En ese tiempo él competía un poquito en bicicleta, como que le gustaba ir a estar presente. Muy bien. Estaba metido en el cuento de lo que es el ciclismo. Sí, él trabajaba para Riches of Bike Mart. O todavía trabaja para Riches of Bike Mart. Muy bien. Raúl, cuando empiezas otra vez a retomar, a salir, hay una bicicleta, así sea viejita, pero puedes empezar. ¿Qué sentiste de nuevo? Pues la primera vez me llevaron a RCP, que era un trail bien básico, muy plano, pero me fui y iba atrás del primo de él que anda mucho y no me le solté al primo. Por primera vez en muchos años, pero quedé molido, o sea, las piernas, no había pedaleado muchos años, pero todavía tenía técnica, como que me regresó rápido y me encantó. Me encantó y ya después de eso le regresé a la bici ese mismo día y dije voy a comprarme una. Espectacular, o sea, ese fue el catalizador, salir con ellos, ir a RCP. ¿Tu cuerpo recordó? Sí, la verdad que sí. ¿Tuvo memoria de los entrenamientos, de lo que viviste en El Salvador? ¿Retomas? Tal vez no entrenamientos, porque yo no entrenaba en El Salvador, solo andaba mucho en bici. Pero esa sensación de libertad que me gustaba a mí la sentí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo continúa esta historia? ¿Vas y consigues No, bicicleta? pasó mucho tiempo, pasó como unas 6 meses, un año, porque dije voy a comprarme una bici y me pongo a ver los precios, carísimas, $1,000, $2,000, y yo no, qué caras. Y me puse a buscar en Craigslist y en todos lados, encontré una bicicleta y me encontré una Stump Jumper Specialized con 26 pulgadas la llanta, que yo no sabía que habían de 29 pulgadas ya. O sea, me compré una bicicleta de una tecnología antigua, pero la compré por $600 y para mí eso era mucho dinero en aquel tiempo. Y ya, con eso empecé. Empezaste. Yo solo a andar en bicicleta, yo solo. Tú solo empezaste a ir a los diferentes... ¿Cómo te enteraste de los diferentes trails que hay aquí Por ese mismo amigo, él conocía Dorva, entonces me dijo, entra a esta aplicación, ahí están todos los trails. Entonces yo me iba a meter a diferentes trails yo solo. ¿Siempre ibas tú solo? Sí, no conocía a nadie, pero yo solo iba a pasarla bien, como que me gustaba el ejercicio y me gustaba la bici. Muy bien. ¿En qué momento Raúl dice, bueno, en qué momento empiezas a conocer las personas que te empiezan a decir, oye, mira, hay esta competencia aquí, ahí está allá? ¿Cómo ocurre esto? Pues nadie me introdujo, sino que fue de pura suerte, que era un sábado y dije, voy a andar en bici en North Shore. Y llegué y estaba cerrado, no cerrado, pero tenían un evento, una competencia. Y yo como que, ay, o sea, está cerrado el trail, no se va a poder andar. Y llegué y pregunté, hey, ¿qué está pasando? Me dijeron que una competencia, que se quería entrar. Y yo como que, bueno, me voy a meter. Bueno, a ver cómo nos va. Y hice Cat3, beginner. O sea, pero beginner siempre es duro ahí. Y me inscribí en Cat3, que era solamente una vuelta al East Side. Y así empecé, que llegué en esa carrera. ¿Cómo te fue en esa carrera? Segundo lugar. Segundo lugar, el debut de Raúl Mejía. Sí, me acuerdo que perdí el primer lugar porque se me cayó la botella de agua y iba al máximo, o sea, no sabía nada de competencias y desde el principio les di
con todo. Y fue un gran error, porque obviamente pagué, ibas muriendo. Ibas desbocado. Sí, y de regreso hice un salto que, o sea, iba tan rápido de lo normal que iba así cometiendo errores en el trail. Y le pegué a un árbol, salió volando la botella y la vi y me puse a pensar, ¿la dejo o regreso? Y regresé por la botella porque no iba a terminar. Dije, no, la boca la tenía completamente seca. Regresé por la botella y el tipo se me fue. Muy bien. Ya no lo pude alcanzar. Termina la competencia, quedas en segundo lugar. ¿Qué sensación te queda? Estaba muy feliz. Un debut soñado, segundo lugar. Pues no sabía a qué iba, pero de ahí dije, voy a competir más. Me gustó mucho. Muy bien. ¿Hubo alguna persona que te empezó a guiar o te dijo, mira, esta competencia o esta otra? ¿Cómo ocurre esto de seguir compitiendo? Conocí a un señor en esa competencia, no me acuerdo cómo se llamaba, un señor mayor, yo tenía como unos 30 años, él habrá tenido como unos 50, Muy 40 y bien. algo, y él era un mexicano. Empezamos a hablar y me preguntó que cómo me fue, y nos hicimos amigos. Y él también quería competir. Entonces me comenzó a mencionar, hay una competencia aquí, una competencia allá. Y comenzamos a ir juntos. Y así me metí más en el deporte del ciclismo. Y una cosa chistosa de ese día también, que tenían una competencia. No era una competencia, sino que era que el que haya corrido con la bicicleta más pesada le daban un premio extra. Mi bicicleta era la segunda bicicleta más pesada también, de todas las que estaban ahí. Pesaba como 35 libras. Y aún así le quedé en segundo lugar. Impresionante. Yeah. Raúl, ¿cuánto tiempo pasa de que tú empiezas a hacer ciclismo de montaña aquí en el norte de Texas antes de que llegas al equipo PAC? Unos 2 años, porque yo sabía quién era PAC, pero no conocía a ese grupo de ciclistas. Todo el mundo sabía que ellos eran rápidos y que entrenaban duro, pero no conocía a nadie. Y con el tiempo comencé a ganar bastantes carreras y comencé a conocer gente. Y con Mark Johnson se acercó a nuestro grupo, que teníamos nuestros amigos, que era James, Felipe, Blake. Era un grupito que andábamos en bicicleta y siempre íbamos solamente a ver cómo nos iba. Y alguien de PAC se acercó a nosotros y nos preguntó si queríamos. Bueno, antes de eso estábamos en otro equipo, por cierto, me acordé. Estábamos en un equipo que se llama Bearded Women, porque conocíamos a uno de ellos que nos daba cervezas. La motivación. Entonces, en ese tiempo no era nada más como que solo íbamos a competir porque la pasábamos bien. No habíamos encontrado el nivel alto que era PAC, y ahí en PAC no se podía como que no dormir o tomar porque te dejaban atrás. En PAC ya entras a otro nivel. Sí. Muy bien, Raúl. Raúl, un comienzo realmente muy interesante, una historia fenomenal sobre tus inicios en lo que es el ciclismo. En el próximo segmento, Raúl nos hablará a fondo sobre PAC. Alista el rodillo, empieza a calentar y sigue escuchando este podcast. No te vayas. De regreso al podcast del Ciclista X con Raúl Mejía. Raúl, ¿cómo fue tu experiencia con el equipo PAC? Fue una experiencia bonita, la verdad. Hice muchos amigos. La gente que conocí ahí me enseñó bastante del ciclismo en otra manera que no lo había visto yo antes. En entrenos, cómo tomar líneas en la montaña, suspensión, desde cómo manejar la suspensión, cuánto aire la llanta, qué tipo de llanta para cada terreno, cosas así que no había pensado. Yo solo andaba en bicicleta y el grupo
con el que estaba ahí, cuando íbamos todo el mundo se estaba viendo el tipo de llanta que iban a usar, qué tipo de presión, y comencé a aprender yo que eso tenía mucho que ver también con la velocidad del trail. Muy bien. ¿Qué tal el nivel de exigencia de este equipo? Porque Mark Johnson, del que tú mencionas, prácticamente los ve y recluta a este grupo donde habían 5 personas, y entre estas personas estás tú. Los recluta, los lleva y bueno, llegan los cinco chicos que son los rookies. Sí. Cuando llegan ustedes, tú empiezas a ver qué te encuentras, qué nivel de exigencia ves en este equipo. Era, ¿cómo decirlo? Ya no era lo mismo que íbamos a tomar y al siguiente día había una carrera, porque seguimos en lo mismo por empezar el primer año. Cuando entramos a PAC, ya ganábamos, pero no éramos consistentes. Y nos enseñó o sea, que había entrenos y no podías llegar hangover, o no podías llegar crudo, ¿no? Tenías que llegar a 10 o si no ibas a sufrir. Y ese sufrimiento no era nada bien. Y yo creo que también se iban a dar cuenta. Sí, la verdad que el equipo, o sea, más que todo era conmigo mismo. Yo quería estar al nivel alto y cuando vi que mi performance estaba sufriendo porque siempre andaba en clubes o cosas así, preferí dejar los clubes, mis amigos, y meterme directo al deporte. Cuando empezaste a competir con PAC, que tú dices, bueno, esto ya es un nivel más serio de competencia, ¿en qué momento tú te empiezas a trazar metas serias? Creo que ese año fuimos con mis amigos y fuimos a unas carreras de Tembra, que es el que pone el campeonato estatal, pero solo fuimos como a 2 o 3 y vimos que el nivel era muy alto, muy alto. Y donde nosotros ganábamos aquí en Dallas, ahí quedamos destrozados, o sea, no nos iba bien. Y ese mismo año nos pusimos la meta que íbamos a regresar a ganar, a darle duro. Por la revancha. Sí. Muy bien. Raúl, tengo sí o sí que preguntarte, ¿en qué momento te trazas la meta del campeonato estatal de Texas? Ese año que no nos fue bien, que íbamos a las carreras y quedamos como en 6º o 7º lugar. Yo sabía que tenía el nivel, pero no tenía la disciplina. Y dijimos, bueno, vamos a ponernos juiciosos. Serios. Y vamos a ver cómo nos va. Entonces dejé de tomar. En ese tiempo fumaba cigarros todavía. Iba a competir y todavía fumaba cigarros cuando salía a los clubes. Entonces dejé todo, solo porque sabía que si no lo dejaban no iba a poder ganar. O sea, eso fue prácticamente ese fue el condimento especial. Sí. Voy a dejar esto a un lado y ¿empezaste a ver los resultados? Oh, sí, inmediatamente. Ya en cuestiones de un mes o 2 ya mi nivel había subido porque dormía más, tenía todo lo que tenía que hacer. Y el equipo siempre me enseñaba que, o sea, cuando ves a otra gente que va a un nivel alto, como que comienzas a copiar lo que ellos hacen. Y ves que si a ellos les funciona, puede que me funcione esto a mí también. Y aprendes muchas cosas. Muy bien. ¿Cómo fue qué tuviste que hacer para llegar a ganar el campeonato estatal de Texas? ¿Qué tuvo que pasar Raúl Mejía? Pues, bueno, para empezar, quedamos como tristes la primera vez que fuimos y no nos gustó que perdíamos, ¿no? Especialmente sabiendo que podíamos ganar o teníamos una oportunidad. Muy bien. Y ese año no me puse a entrenar. Entrenaba todo el tiempo eran casi 15 horas a la semana en la bicicleta, hacíamos mucha ruta. Todo el tiempo andábamos en ruta y teníamos como 2 días de montaña. Queríamos dar duro ahí a North Shore o a Big Cedar.
y siempre siguiendo KOMs o siguiendo PRs, sabíamos dónde estaban y le dábamos. Y así ese año entrené tanto que faltando como un mes y medio empecé a hacer 2 días de intervalos, todos los días. Ese es el video que te enseñé de que andábamos haciendo heel repeats, se lo hacíamos todo el tiempo lo hacíamos eso, y eso sí me dio mucha fuerza para el campeonato. De lleno te metiste en lo que es un entrenamiento de alto nivel. Sí. Más o menos, ¿cuántos meses duró este entrenamiento? Como 6 meses. 6 meses, muy bien. Y empieza tu camino hacia el campeonato estatal. ¿Cuántas carreras tuviste que ganar? ¿Cómo funcionó eso? Creo que eran 6 o 7. Eran 6 carreras y las mejores 5. Podías tirar 2 carreras, creo. ¿Y cómo le fue a Raúl Mejía? Las gané todas. Ave María. Sí, gané todas las carreras. La primera carrera me acuerdo que fue en Austin. Y obviamente yo muy nervioso viendo quiénes habían metido a la carrera, quiénes eran los nombres que eran conocidos. Y habían unas personas de Houston que no sabía quiénes eran. Y dije, me puse a buscar su Strava y eran de ruta. Pero eran tipo rápidos, muy rápidos. Y dije, no sabía si era suficiente lo que había hecho cuando vi la velocidad de ellos. Pero aún así llegamos el primer día. Y bueno, empieza la carrera. No me acuerdo cómo se llamaba el muchacho, pero era un muchacho delgado y muy fuerte. Porque en esa carrera de Rocky Hill, creo que se llama, es unas subidas increíbles. Y empezamos duro y el tipo iba enfrente. O sea, yo iba como en tercer o cuarto lugar cuando empezamos. Y el tipo iba dándole, pero una velocidad que la gente comenzó a quedarse y yo me le puse atrás en segundo lugar. Y no pensé que le iba a aguantar, porque, o sea, las piernas llevaba quemando, ya no me daban. Pero, o sea, yo me dije, voy a aguantar hasta donde más pueda. Y cuando, eso era en la parte plana, no plana, sino que muy ancha, en calle, como de tierra, ¿no? Muy bien. Y entramos al trail, que eso era como 3 millas ya adelante. Y en el trail no podía él, le faltaba mucho la técnica. Ahí hiciste la diferencia. Ahí fue que lo dejé ir porque íbamos y yo lo llevaba ya en la cola. O sea, yo sentía que ahí el tipo ya no iba rápido. Entonces lo llevaba con mucha presión, como que él no me quería dejar pasar porque yo estaba intentando pasar. Y cometió un error y se cayó. Y le pasé y en ese momento le di con todo. La motivación te subió al 100%. Porque dije, si me alcanza, me puede ganar. Claro. Pero le comencé a dar tan duro como para hacer espacio. Nunca me alcanzó. Cuando Raúl gana esta carrera, ¿qué sientes? Sí, fue bueno. Me imagino que tu confianza subió o sea, estaba al 100%. Sí, la verdad que sí. Después de esa carrera, porque terminé y no solté el nivel, o sea, terminé hasta, eran creo que 25 millas, algo así. Hasta la última milla yo le di duro, pensando que el tipo venía atrás mío. Y quedó como 1 minuto y medio atrás. Wow. Entonces lo dejé bien atrás. Pero creo que también fue porque le bajé la moral. Como él nunca me vio otra vez, dejó de empujar. Y como que era, Raúl ganaste esa competencia y después ganas 5 o 6 competencias más. Sí. ¿Cuándo sabes tú que abrochaste el campeonato estatal? Cuando vas adelante del campeonato, la segunda, tercera, cuarta carrera, ya la gente, como hay que viajar mucho, ya ves que alguna gente ya no llega y los que ya perdieron la esperanza, porque la primera carrera llega todo el mundo.
Ya después de eso que ven el nivel alto y como que ya no les da ganas de regresar. Pero ya yo sabía cuando hicimos una carrera aquí en Dino Valley, que era como la quinta carrera de la season. O sea, empecé y desde el principio dejé a todo el mundo tirado, dije, ya estuvo. No, o sea, no había nadie que me podía tocar en ese tiempo. ¿Qué sentiste, Raúl? En esa carrera, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza durante esa carrera donde dijiste, lo logré? Pues, no sé, o sea, ya estaba feliz, obviamente, porque había podido ganar eso, pero más que todo estaba... me gustaba mucho la bicicleta, no era tanto el ganar, era más que todo como la meta que tenía, ¿no? Que lo logré, me gustó mucho, y dije, voy a regresar el otro año, a ver cómo me va, pero no sé, o sea, era una emoción muy grande. Algo bonito que tú dices es, gané haciendo lo que me gustaba. Sí. Lo que te gusta hacer. Desde chico te gustó a ti andar en bicicleta, paraste por unos años y volver a llegar a ese nivel y a ganar un campeonato estatal es algo grande y te felicito. Te felicito, es una historia muy, muy bonita de principio a fin de cómo te preparaste, cómo dejaste de lado, cómo sí se puede dejar de lado ciertos hábitos. Sí. Cuando uno realmente quiere algo y saber que lo lograste. Tengo que preguntarte esto, tengo mucha curiosidad. Subes al podio, te dieron una camiseta. La camiseta llega después, porque tienen que decirte qué talla eres. Muy bien. Pero te dan la placa y la medalla. ¿De quién? ¿Qué pasa por tu mente cuando te dan esto? ¿De quién te acuerdas? ¿Qué recuerdos tienes de esos momentos? La verdad que no sé, no me acuerdo muy bien ya qué me pasaba en esos días, pero puede ser que estaba muy feliz. La verdad que no era... Sabía que era un gran logro, pero ya estaba buscando como que otras carreras. Ya estabas enfocándote en lo próximo. Y el equipo a nivel grupal, PAC, ¿cómo recibió PAC este logro tuyo? Estaban muy felices porque todos mis amigos éramos todos diferentes edades. Entonces entras por grupos. Y Felipe era menor también, él estaba en el grupo de como de 15 a 28 y él ganó también. O sea, todos mis amigos ganamos. Todos los de diferentes edades. Fue un triunfo colectivo. Sí. Muy bien. Raúl, a nivel personal, ¿qué te dejó PAC? La verdad que me enseñó, no sé que era sido solo PAC, pero también la bicicleta me dio disciplina. Me dio disciplina porque en mis 20 obviamente andaba de fiesta, no me importaba mucho mi salud. Ya después de PAC ya quedo yo con algo más de que el andar en la calle no es vida, más que todo el andar explorando y conociendo lo mejor. O sea, puedo concluir que PAC te dio a ti un enfoque. Sí. Te dio un enfoque. Muy bien, Raúl. Estuviste en PAC desde el 2000, me dijiste 2 años. Sí, creo que entramos, ahora que estamos hablando, creo que entré en el 2016, al final 2016. Y porque 2017 fue que ganamos. Y también competimos en el 2018, que iba también por el campeonato y me lastimé. Una lesión. Una lesión. Y ahí tuve que dejar de la season. Ya no podía seguir compitiendo. Porque me caí y me lastimé mi hombro. Creo que en ese tiempo, no sé si era un tear, como no deslocación, sino que una ruptura del tendón. Muy bien. Yeah. ¿Por cuánto tiempo te dejó afuera esta lesión? Unos 2 meses, 3 meses. ¿Y tu historia en PAC termina ahí con la lesión? No, el equipo todavía nos quería. El equipo nos tenía ahí, pero yo ya no quería seguir compitiendo tanto a ese nivel porque no hay vida. O sea, solo es el ciclismo la única que tienes en mente. Y ya tenía una novia
Entonces la novia como que todo el día anda en bici, nada que ver. También necesitamos hacer algo. Entonces ya regresé más que todo a... Ya no era... Mi mente ya no era ganar todo, sino que era mantenerme más como en forma, Muy bien. pero siempre a un nivel alto. Muy bien. Tener un equilibrio. Sí. Muy bien, perfecto. Este Navy SEAL del ciclismo de montaña no tiene límites. Sigue en el rodillo, no te bajes ni te vayas. Raúl te contará qué ocurrió después de PAC en su historia ciclística. Lo tendrás en el próximo segmento. De regreso al podcast del Ciclista X con el Navy SEAL de la montaña, Raúl Mejía. Raúl, después de PAC, ¿cómo continúa esta historia, tu historia ciclística? Después de PAC, ya obviamente estoy con mi ahora actualmente esposa, que en ese tiempo era mi novia. Y solo andaba en bicicleta, me gustaba todo el tiempo salir a andar en bici. 2-3 horas durante el día, porque mi trabajo me daba mucha libertad. Todavía yo hago mi propio horario. Entonces siempre andaba en bicicleta, pensando cuál era el siguiente reto, viendo diferentes carreras. Mi esposa es colombiana, entonces vamos muy seguido a Colombia. Muy bien. Y comienzo a ver carreras en Colombia y me inscribía y el nivel en Colombia es altísimo, muy muy alto. Porque ya la gente solo suben pero no saben descender. O sea, era algo que yo podía ganar en el descenso, pero subiendo la gente es increíble. Pero así me puse a buscar diferentes carreras. De acuerdo que en ese momento ya no estaba entrenando como antes, solo era por divertirme. Y encuentro una carrera en Guatemala que son 4 días de carrera, desde punto a punto. Que empezamos en unas montañas y recorremos y llegamos a Antigua, Guatemala. Y me inscribí, me fui, compré una travel bag para la bicicleta y me fui. Y me fui a competir allá, o sea, fue una cosa increíble. Me gustó mucho como te digo, me encanta más que el competir, a mí me gusta la experiencia. Ir a ver esas vistas increíbles, las amistades, el ir a pelear con otra gente a ver quién tiene más rápido. Me acuerdo que justamente en esa competencia de bicicleta de montaña, yo sin saber, venía atrás de los campeones de enduro, bajando un volcán, pero estaba lleno de ceniza, eran como unas 10-15 pulgadas de ceniza y no se veía nada. O sea, yo venía bajando y solo dije, bueno, voy a soltar los frenos y a ver si no me mato. Que sea lo que Dios quiera. Sí, porque si frenabas te caías, porque era demasiado la arena. Pero lo que quiero decir con eso es de que yo no competía en enduro, pero cuando los tipos no me soltaron, yo venía atrás de ellos y veníamos a todo nivel. Y ellos eran 3. Y yo era el que no era del grupo de ellos y me querían botar, pero no me dejaron, no pudieran. Y hasta después me di cuenta y dije, venía atrás de esos tipos que son unas bestias para bajar, pero ahí estaba yo, sin haber practicado, pero por diversión. Por diversión, y venía pensando que me iban a matar. Y dije, no, aquí me caigo y ya estuvo. Va a ser muy difícil, era muy difícil ese terreno. Algo muy interesante que me llama mucho la atención de lo que cuentas, y es de que dices por tener la experiencia. Uh-huh. Y eso es algo bonito. Tú has ido, sí, o sea, viajaste a Colombia, tuviste la experiencia en Guatemala, que tienes la oportunidad en tu podcast de contarlo, de decir, sabes que estuve en estos lugares. Mencionas que te gusta viajar. Sí. Y la bici ha sido ese instrumento para que tú hayas logrado esto. Raúl, en esto, después de PAC, obviamente, ¿tienes alguna historia memorable que quieras compartir en tu podcast? Creo que mi mejor historia en bicicleta ha sido cuando hice el backpacking trip. Estábamos en pandemia y yo andaba en bicicleta como 20 horas a la semana. O sea, solo eso hacía todo el día. Me levantaba, me iba a andar en bici porque no me quedaba en la casa.
mi esposa y todo decía, te va a dar pobre, si no hay nadie en la calle, no va a pasar nada, decía. Y me iba a andar en bicicleta por muchas horas. Y estábamos hablando con Felipe, ¿qué hacemos? O sea, ya habíamos estado a todos estos lados, que vámonos para Colorado. Ahí está el Colorado Trail, que son 580 millas de montaña, con 85,000 pies de elevación. Y pues nos hicimos la ruta. La ruta ya está, pero, o sea, como saber los puestos donde íbamos a quedarnos a dormir. Y nos fuimos. Agarramos un auto. Bueno, agarramos el auto, lo fuimos a dejar a Durango, que es donde se acaba el trail. Y rentamos un auto para irnos a Denver a empezar la ruta. Ese mismo día fuimos a dejar el auto ahí al rental car y nos empezamos a rodar. Esa fue una experiencia mental muy, muy fuerte, porque estábamos en buena condición física. O sea, la condición física en ese momento no era lo que nos tenía, era la mental, porque sufrías, había frío, o sea, los pies destrozados. Me acuerdo que yo pensé que iba a perder el tacto en los dedos de los pies. 2 meses me tardó en recuperar el feeling en los dedos de los pies, porque, o sea, andas con los zapatos de carbón o zapatos duros todo ese tiempo caminando y pedaleando, el cuerpo duele, lo siente el cuerpo. Y también mentalmente, porque solo dormíamos a veces 4 horas, porque hace un frío en las montañas y dormíamos en hamacas. Entonces era duro. Completamente una experiencia memorable. Ahora, cuando recibí tus fotos, me mandaste tus videos, cuando me empecé a empapar de todo tu material, cuando me dijiste, no, es que yo gané esto, no me equivoqué. Cuando te digo, tengo a un Navy SEAL de la montaña, eres tú por lo que has pasado, por lo que cuentas. Este es un viaje memorable, pero mentalmente te puso a prueba. Sí. Lo hiciste con tu amigo Felipe. Sí. Saludo muy especial, fuerte abrazo a tu amigo Felipe, ojalá escuche este podcast. También él estuvo en PAC. También estuvo en PAC, sí. Muy bien, un buen amigo, un compañero de ruta de montaña. Sí, ahora de negocios. Él y yo ahora trabajamos juntos. Muy bien. Una amistad que empezó en bicicleta. Wow, impresionante. Y esto es lo bonito de este deporte. Las personas que conoces, lo que te deja, etcétera, etcétera. Como lo he dicho. Y las personas que he traído aquí a este podcast, tú eres el número 1, es un gran honor. De que puedes ser muy bueno en la bicicleta. O a veces te lo pueden hacer pensar, sí, eres bueno. Pero si apenas te bajas de esa bicicleta, como persona, no eres una persona buena, la gente va a salir brillando. Claro. Y en Raúl veo una persona humilde, una persona sencilla, lo que es un campeón, un ganador. Pero aparte de un campeón de la bicicleta, un campeón de la vida. Y eso es lo más destacable del ser humano. Raúl, hoy en día en la actualidad estás dedicado, bueno, ahora haces a los triatlones. Sí. ¿Nos puedes contar más sobre esto? Continúa tu historia, o sea, Raúl pues no tiene límites. La bicicleta siempre obviamente estuvo en eso. Para empezar, este año empecé los triatlones. Estoy muy, muy nuevo en este deporte. El año pasado andaba en bicicleta y, como siempre, entrenaba cuando me daba la gana nada más y hacía mis cosas. Y empezando este año, mi esposa y yo hicimos el No Drink January, algo así como se dice, y no tomar el mes de enero. Y yo estaba un poco ya gordito y estaba tomando bastante en noviembre y diciembre por las festividades, ¿no? Y empecé a correr, nada más solo para ponerme en forma, porque ya la bicicleta ya me tenía un poquito aburrido, entonces comencé a correr. Y las rodillas no las aguantaba porque era nuevo en eso de correr. Y poco a poco comencé a perder el peso y
Y ahí íbamos, y un vecino mío, que él corría en high school, empezó a correr conmigo. Y me dice, "Men, eres rápido", me dice, para una persona que nunca ha corrido. Y digo, bueno, o sea, hago un deporte de todo. Y me dice, vamos a meternos a una carrera de correr. Y no sé qué, yo, no, o sea, me van a matar. Dije, no, ¿qué se pasa? Esto no voy a poder. Y me inscribió en un 10K, que son 6.2 millas, algo así. Y bueno, dije, vamos a entrenar para eso. Eso que ya tenía como 2 meses corriendo, 2 meses y medio. Me fui a meter y gané. Gané la carrera. Eso fue este año. En el 2020. Debut de Raúl Mejía ahora sí. en el atletismo. Sí, y gané. También igual que la primera vez que andaba en bicicleta. Le di duro y iba como en tercer lugar. Y había un tipo enfrente mío que lo sentía, que iba a un nivel, íbamos corriendo muy rápido. Y yo como que, ya sentía el cuerpo que no me daba más. Y faltando como unas 2-3 millas, ya más a mitad, y ya comenzó a ver que el tipo iba sufriendo. Dije, no, aquí lo voy a... Es mi momento. Y yo iba sufriendo también, pero como la bicicleta ya sabía atacar y cómo hacer, ¿cómo se diría esto en español? Cómo atacarlos mentalmente. Entonces, el elemento psicológico. Sí. Y había una subida y le pasé tan rápido al tipo como que le había dicho, este va fresco. Pero por cierto iba muerto. Y no me quiso seguir. Entonces en eso como que hice un gap y le di duro como por 1 milla más para bajar un poco el nivel y ya nunca me alcanzó. Muy bien, muy bien. Ya, entonces esa fue mi primera carrera de atletismo, ¿no? Y de ahí, no sé, él me comenzó a decir, hagamos otras carreras, y le dije, mira, hay un duatlón, pues porque yo no quería nadar todavía. Y me dice, mira, haces de bicicleta y de correr. Ya, bueno, vamos a ver. Vamos a intentarlo. Me inscribí otra vez y aquí sí había un nivel alto de competencia de correr. La primera fue en Austin y esta fue aquí en Dallas, pero era un triatlón ya toda la gente ahí era en eso, como que es lo que de verdad hacen, ¿no? Y empecé en la carrera y desde que empezamos yo me fui con los de enfrente y veo atrás y el grupo ya se lo habíamos tirado. Íbamos súper rápido, íbamos volando corriendo y dije, no, esto no voy a aguantar este nivel, vamos muy rápido. Voy a alcanzarlos en la bicicleta y los dejé ir un poco, pero siempre a un buen paso. Llegamos a la primera transición, me subo en la bici y con todo iba al máximo. Pero no pude alcanzar el primer lugar, ya el muchacho iba bien adelante. Porque en ese duatlón corrías, andabas bici y después tenías que volver a correr. Entonces es como un triatlón pero sin la nadada. Y ya cuando me tocó bajarle a la bicicleta y volver a correr ya estaba sufriendo. Te pasó factura. Sí, pero aún así quedé en segundo lugar. Impresionante. Sí. Y ya, bueno, entonces pasó eso y ya no sé, andaba como que voy a seguir entrenando, pero sin rumbo, solo haciendo mis entrenos de la nada. Y iba para El Salvador, porque siempre viajamos un mes a Colombia y un mes a El Salvador todos los años. Y íbamos para El Salvador en junio y le estaba contando a un amigo que él hace triatlones. Hace años, como 7 años, 6 años de triatleta. Y él ha hecho Ironman, se ha hecho de todo. Y me estaba diciendo, hay un triatlón acá, métete, que no sé qué. Y le digo, bueno, me voy a meter, pero si gano, o te gano a ti, te tienes que retirar de triatlón. Le digo, porque, o sea, yo no soy triatleta y vengo y te gano, estás mejor, qué pena. Le digo, salte. Es un amigo de la infancia, lo estaba molestando. Hay presión. Hay presión y él me dice...
vas a tener que entrenar con un coach porque si no te vas a lastimar. Porque él ya es un nivel muy, muy alto el de ellos. Y ya me pasa el coach de él y el tipo me empieza a entrenar y vamos para El Salvador. Hago mi primer triatlón. La nadada es criminal, es algo muy difícil. Pero pasé la natación, hice el ciclismo, corrí y quedé en quinto lugar y no le gané a mi amigo. Él me ganó todavía. Me ganó, entonces ya quedé como que puedo seguir mejorando. Te quedó la espinita. Sí, como que puedo seguir a ver qué más hay, pero el triatleta entrena más que el ciclista. Entonces ahorita estoy en ese proceso que entreno mucho porque voy a hacer mi primer half Ironman, que es un 73 en febrero, y vamos a ver cómo me va. Muy bien. ¿En El Salvador. En El Salvador. En El Salvador también, porque ahí están mis amigos, entonces voy a competir contra ellos. Y ya de ahí es hacer el Ironman, el full Ironman. Tal vez ya el final es del otro año. Y tal vez ya retirarme de triatletas, porque eso es mucho. Te deseo mucha suerte el próximo año para el 2026. Sí. Va a ser esta competencia, te deseo mucha suerte. Ojalá te vaya bien y que nada, motivación, mucha motivación. Yo sé que ahorita en marzo también va a haber una aquí en Viron. Sí. Va a haber una. Le mando un saludo muy especial, un fuerte abrazo a Sebastián Méndez, un muchacho colombiano, lo conocí en White Rock rodando. 100% colombiano, bien auténtico, de los originales. Está entrenándose, salimos a rodar hace par de días, el fin de semana salimos a hacer aquí la ruta del ciclista X con el código postal de 7528, se está entrenando también para un Ironman. Nice. Pero te deseo mucha suerte y ojalá nos compartas una historia de cómo te fue para ponerla aquí en el canal. Sí, está bien. Raúl, muchas gracias por haber compartido este segmento, lo de ¿cómo continuó tu historia ciclística después de PAC? Estos momentos memorables que viviste con Felipe y lo del triatlón. En el próximo segmento de este podcast, Raúl nos hablará sobre unas imágenes. No te lo pierdas, lo tendrás aquí en exclusiva en el podcast del Ciclista X. De regreso al podcast del Ciclista X con Raúl Mejía. Raúl, esta es la primera vez en la historia del podcast del Ciclista X en la que la edición de inteligencia ha descansado. En tu podcast tú tuviste la libertad de escoger las fotos de las que tú quieras hablar y compartir en tu historia. Raúl, cuéntanos sobre esta primera ilustración, esta primera foto que estamos viendo. Eso fue en el 2020, de la pandemia, el Colorado Trail. La foto es especial para mí porque me recuerda ese sufrimiento, mira, andar buscando agua, porque no habían... Cuando fuimos pensamos de que íbamos a poder encontrar comida y cosas fáciles. Todo estaba cerrado. Por la pandemia. Y no había mucha gente en el trail, no había muchos hikers. Y cualquier cosa que había, se lo acababan. Entonces cuando nosotros llegábamos a los puntos de abastecimiento ya no había nada. Solo había sopas de camarón, nada más. Todo lo demás ya se había ido. Y sufrimos mucho porque no teníamos ni agua. O sea, los baños estaban cerrados, los grifos estaban cerrados. Entonces andábamos buscando, ¿cómo se llama? Como pedazos de agua que estancada y la filtrábamos. Y así nos tocó andar con agua filtrada por todos lados. Un buen ejercicio de supervivencia, de sobrevivir. Sí, la verdad que no pensé que iba a ser tan duro porque pensamos que íbamos a poder comprar comida y no, si por poco nos tocaba ir a cazarla porque no había nada más. Sobrevivimos con ramen soups como por 3 días. No teníamos nada más que comer. Tengo esta pregunta para ti. ¿Lo volverías a hacer? Sí, quiero volver a hacerlo.
pero ahora el tiempo nos limita más porque en ese tiempo era la pandemia y nadie iba a trabajar, todo el mundo trabajaba de casa. Hoy ya no es tanto porque mínimo son 12 días, ¿no? 10 días para el trail y el viaje y todo eso, más el entrenamiento, es algo pesado. Si lo vuelves a hacer, déjame saber para patrocinarte. Okay. Y para que portes la camiseta, el jersey, el podcast del Ciclista X. Sí, está bien. Muy bien, Raúl, vamos con la segunda imagen. ¿Qué nos cuentas de esta imagen, Raúl? Esa fue creo que en Austin fue esa carrera también. Esa carrera me pareció muy bonita porque estoy compitiendo con un buen amigo acá. Se me acaba de ir el nombre ahorita. El de la izquierda. El de la izquierda, roja. sí. Él es un grandísimo atleta. Él hace de todo. O sea, y pensé que me iba a ganar en esa competencia. Él iba delante de mí, yo iba atrás de él. No sé, o sea, íbamos intercambiando todo el tiempo. Y justamente una milla antes hay como una downhill. Y yo sabía que si él me pasaba, o sea, iba en el downhill de primero, no le iba a alcanzar, porque no había dónde pasar después de eso. Y justamente antes de entrar al trail comenzamos a pelear por posición y él se le cae la cadena. Y ahí perdió la carrera. Y no sé, la carrera me gustó mucho porque siempre digo, esa fue la carrera más difícil que tuve. Porque él es un buen ciclista. Y tuvo la mala suerte que se le cayó la cadena. Pero me hubiera gustado ver quién iba a ganar esa carrera si él no hubiera perdido su cadena. Muy bien, muy bien. Un saludo muy especial a tu amigo y de nuevo... Thomas Garrett. A Thomas Garrett, ese es el nombre de él. Sí. Y de nuevo, felicidades, Raúl. Otro podio que hiciste. Sí. Un ganador adentro de la montaña, del trail, fuera de la montaña, adentro de la carretera, fuera de la carretera. Una gran persona. Hemos hablado con Raúl en medio de los segmentos de lo que ha logrado, como deportivamente, personalmente, como padre. Felicidades, Raúl. Gracias. Un honor tenerte aquí. Muy bien, y no nos podemos olvidar del ciclismo de ruta con esta tercera imagen. Raúl, cuéntanos por qué el Ciclista X te denominó el dolor de cabeza del pelotón del norte de Texas. Quiero que cuentes por qué eres la pesadilla del ciclismo de ruta. Porque cada vez que yo salgo me gusta ir a hacer un buen ejercicio, ¿no? No me gusta ir a andar a rodar solo por rodar, a menos de que vaya yo solo, ¿no? Pero siempre me gusta empujar el ritmo, siempre me gusta medirme contra la otra gente, a ver quién se para hacer una carrerita, ¿no? Y cuando iba a los splits, es un nivel muy alto, siempre vas al máximo en el heart rate y me gustaba esa sensación de que te queman las piernas, a mí siempre me ha encantado. Entonces solo voy a quemar piernas y a destruir a la gente, a ver quién se acerca. En esta foto puedes ver de que todo el pelotón está roto y un tipo me lo jalé. De ahí todos los demás atrás y después retrocedemos y volvemos a empezar. O sea, hacemos sufrir a la gente nada más. Prácticamente Raúl le gusta prender la mecha. Sí, y después hacerme a un lado para ver qué pasa ahí. Sí, a eso me gusta hacer. ¿Y ya te conocen? Sí, la verdad que, bueno, ahora en día ya casi no ando con nadie, entrenamientos de triatlón son muy personalizados. Muy casi individuales. Entonces ya no... Justamente estaba hablando con mi entrenador ahora de que me invitan a salir y siempre digo que no puedo porque no se puede hacer los dos. Si quieres ganar, tienes que tener un tipo de estructura. Muy bien.
Raúl pregunta, ¿qué te gusta más? Obviamente, bueno, tal vez la pregunta es un poco atrevida, pero para ti, ¿ruta o montaña? Depende. Hubo un tiempo que era pura montaña. Ahora me gusta mucho la ruta. No por competir, sino porque me lleva a lugares más rápido. ¿Me entiendes? En la montaña estás como perdido en la montaña y solo ves árboles y todo eso. Pero en ruta puedo salir a conocer diferentes ciudades, paro en gasolineras, conozco más gente. Es más accesible, pero los dos. Si me dan a escoger hoy en día, ruta. La ruta. Muy bien, muy bien, perfecto. De hecho nos conocimos en el centro de Dallas. ¿Dónde nos conocimos? Ahí nos conocimos. En ruta, pues andaba yo, creo. Sí. Estábamos haciendo ruta, entonces sí. Por medio de la bicicleta. Gracias a la bicicleta, gracias a este deporte. Te tengo aquí sentado y lo vuelvo a decir, estoy muy contento, muy alegre de que hayas venido a contar tu historia, Raúl. Mucha humildad, mucha sencillez y lo vuelvo y lo repito. Primera vez que tengo un Navy SEAL sentado aquí en la cabina del Ciclista X y me llena de mucha emoción. Muy bien, Raúl, muchas gracias por compartir estas fotos memorables que tienes. No te vayas, en el próximo segmento Raúl cerrará el podcast número 11 con un mensaje final. No te lo pierdas, aprovecha y súbele un puntico al entrenamiento en el rodillo. De regreso al podcast del Ciclista X, podcast número 11 con Raúl Mejía, campeón estatal de Texas en el 2017 de montaña. Raúl, para cerrar tu podcast, ¿qué aprendizaje te ha dejado el ciclismo sobre la vida fuera de la bici? El ciclismo me ha enseñado, mejor dicho, me enseñó cómo ganar en la vida. Yo aprendí, pues obviamente, aprendí a ganar en las competencias y me enseñó disciplina. Con eso, ahora lo pongo como en marcha en mis negocios. Y con eso es lo que más aprendí del ciclismo, o sea, como disciplina y cómo ganar. Que si te esfuerzas y te pones en eso, puedes siempre ganar en cualquier cosa que sea, con tal de que te empeñes en eso y que te dediques a ese tipo, a cualquier que sea el goal. O sea que prácticamente ha sido dentro de la carretera y fuera de la carretera éxito total para ti. Sí, que sí. Y te felicito. Yo siempre he dicho y lo vuelvo a resaltar, Raúl, que eso va de la mano con la clase de persona que eres. Porque cuando una persona es leal, es honesta, es limpia, eso se ve reflejado fuera de la carretera. Y eres una persona exitosa y te felicito a ti. Tienes una familia y eso es algo muy bonito. Te felicito de antemano y ojalá vengan muchas más éxitos, triatlones, nuevas experiencias y como tú lo mencionaste, no todo es ganar. Claro. La experiencia, un campeón adentro y fuera, y adentro y afuera. Raúl, a una persona que quiera empezar en este deporte, ¿qué consejo le darías con los 11 años de trayectoria que tú tienes? Bien, bueno, depende, que van a encontrar algo bonito. El ganar no lo es todo, porque si quieres ganar vas a tener que sacrificar muchas cosas, pero que disfruten la experiencia, ¿no? Porque te lleva a conocer cosas muy bonitas y gente muy especial, que disfruten el día a día. Eso es uno de mis consejos que le daría a la gente, que si un día no andas pedaleando fuerte, andas pedaleando más suave, que sientes que no avanzas, que no te enfoques tanto en eso, más que te enfoques en lo que ganas de ese día.
O sea, pasas de afuera a un aire fresco, tomando el sol o aguantando frío, pero es una bonita experiencia. Disfrutar el momento. Sí. Muy bien, Raúl. Raúl, ¿algún saludo especial que quieras enviar a través de tu podcast? Porque esta historia la vamos a inmortalizar en este espacio. El micrófono es tuyo. Saludo especial. A mi esposa, Ana. Ella ha estado en mis caídas, me ha llevado a emergencias muchas veces. Me deja hacer mis entrenamientos. Y eso es una parte muy, muy clave porque te quita mucho tiempo de esa persona y ella siempre está a la par mía. Me apoya. Me apoya en cualquier locura que yo tengo, siempre me apoya. Es mi esposa, Ana Mejía. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro saludo especial por ahí? A mis amigos, Felipe, ante todo, creo yo que es un buen amigo y siempre... Cuando salía del deporte, él me metía a veces, porque siempre vamos a hacer... Ahorita está con una locura que vayamos para Huayco. Y yo como que no, o sea, que ruta más larga, es un día entero. Pero él siempre me empuja a hacer locuras. Muy bien, muy bien. Ese es ese instrumento que Sí. está ahí para vivir la vida Sí, a través de la bicicleta. claro, sí. Muy bien. Raúl, de antemano te doy las gracias por tu tiempo, por haber venido a la cabina del Ciclista X. Ha sido un podcast muy especial. No me imaginé, sinceramente no me imaginé en tan poco tiempo tener un invitado de lujo como eres tú y te doy las gracias de antemano. Gracias a ti. Claro que sí. El Ciclista X, como siempre, les manda un saludo muy especial en sus podcasts al Faro de Luz, esta persona que ha estado presente en los momentos más difíciles de Ciclista X, cuando la noche estaba bien oscura. Le mando un saludo muy especial a una ex integrante del PAC, a Xochitl González, muchos saludos. Y el día de hoy quiero cerrar este podcast diciendo que, Raúl, cierro el podcast número 11 con tu historia. Raúl, hoy tuve el honor de inmortalizar tu historia por medio de este podcast. Quedo con el corazón lleno de inspiración y admiración por tu historia. Un ciclista salvadoreño que ha sabido dejar huella en cada sendero, en cada montaña y en cada corazón que ha tocado con tu ejemplo. Campeón en el 2017 estatal de Texas de montaña, pero sobre todo campeón en la vida. Raúl nos recuerda que el verdadero triunfo no está solo en el podio, sino en la constancia, en levantarse tras cada caída y en seguir pedaleando cuando las fuerzas parecen agotarse. La historia de Raúl es la de muchos que cruzan fronteras, enfrentan desafíos y encuentran en la bicicleta un camino de libertad, de disciplina y de sueños cumplidos. Gracias, Raúl, por cumplir tu pasión, tu historia y tu espíritu indomable con nosotros. Raúl Mejía, 100% salvadoreño, orgullo guanaco, auténtico de los originales, que nos recuerda que cada pedalazo cuenta, cada subida enseña y cada meta alcanzada nos transforma. Lo tuviste en exclusiva en el podcast del Ciclista X. Nos vemos en carretera. Y recuerda que en el podcast del Ciclista X tú tienes el control. No, yo tengo el control. Let's go.